Hola gente, ¿cómo están? En este video abordaremos las declaraciones de la representante Caterine Jubinao, quienes nos acusa de mentir sobre las mensualidades del pilar semicontributivo. Sin embargo, no somos nosotros quienes lo decimos, sino que es información proporcionada por el mismo gobierno de Gustavo Petro. Parece que hay una confusión sobre las cifras y en esta ocasión la representante Jubinao es quien parece no tener claridad. A continuación, desglosaremos los siguientes detalles para entender mejor esta situación. Comencemos. Continuamos con un análisis detallado de la reforma pensional, presentando una tabla clave utilizada por el gobierno de Gustavo Petro en la exposición de motivos que fue en el segundo debate en el Senado. Esta tabla es fundamental ya que se estiman los montos mensuales de las pensiones bajo diferentes escenarios. Como podemos observar en la información proporcionada, la mayoría de los beneficiarios de este pilar recibirán pensiones que oscilan entre 70 y 150 mil pesos mensuales. Es crucial recordar, especialmente a la representante Jubinao, que la gran mayoría de los cotizantes acumulan entre 400 y 500 semanas de contribución. Esta realidad pone en perspectiva las cifras y subraya la importancia de una reforma pensional que realmente atienda a las necesidades de la población. Y ahora abordaremos las recientes declaraciones de la representante Jubinao, quien señala que la tabla que hemos mencionado anteriormente está desactualizada. Según ella, la nueva versión de la reforma pensional incluye unas supuestas ayuditas no contempladas en dicha tabla, como una rentabilidad del IPC más 3% y un incentivo adicional del 20% para hombres y del 30% para mujeres. Estos incentivos, según la representante, incrementarían las mensualidades a cifras que varían entre 240 y 800 mil pesos. Ahora bien, seguimos abordando el punto crítico que señala la representante Jubinao. Contrario a lo que se afirma, la tabla que hemos presentado calcula las rentas vitalicias utilizando exactamente los mismos parámetros que se debatieron poco en la Cámara de Representantes. Como pueden ustedes observar, el cálculo realizado por Colpensiones ya incluye el IPC más 3%. Esto es crucial para entender que las cifras que estamos discutiendo no son especulaciones, sino proyecciones basadas en la reforma actual que ya se aprobó. Y ahora abordamos otro punto crucial, los incentivos del 20 y 30%, si han sido incluidos. En los cálculos de las mensualidades, esto contradice las afirmaciones previas de que estos parámetros no estaban contemplados. Como se puede ver claramente en la tabla proporcionada por Colpensiones, tanto el IPC más 3% como los incentivos adicionales para hombres y mujeres ya forman parte de la fórmula. Esto demuestra que las cifras que hemos discutido están basadas en los parámetros actuales que se debatieron poco en la Cámara de Representantes. Y finalizamos con un aspecto clave de la exposición de motivos que se debatió poco en la Cámara de Representantes. Los parámetros no han sufrido cambios, lo que significa que los cálculos presentados siguen siendo aplicables. Según estas estimaciones, las mensualidades inician en 70 mil pesos para hombres y 90 mil pesos para mujeres. Es importante destacar que de acuerdo con estos cálculos, la gran mayoría de las personas recibirán montos mensuales similares a estos valores. Y ya para concluir, es importante aclarar que en el texto aprobado por el Senado ya se contemplaban estos incentivos y rentabilidades. No hay ninguna novedad en este aspecto, contrario a lo que afirma la representante Jubinao. Esto significa que las proyecciones y cálculos que hemos discutido se basan en información que ya ha sido considerada y aprobada, asegurando así la precisión de nuestra discusión. Y finalmente, nos enfrentamos a una pregunta que muchos están haciendo. ¿Por qué existe una nueva tabla presentada por Jubinao, entre otros, que muestran valores superiores? Si los parámetros son los mismos, ¿a qué se deben estas diferencias significativas en los valores? Esta es una cuestión que merece una explicación detallada por parte del gobierno de Gustavo Petro. Por eso sería prudente que los ciudadanos y los medios de comunicación indaguen directamente al gobierno de Gustavo Petro para obtener respuestas claras y transparentes sobre estas discrepancias.